Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente aquí de la red de La Diestra. Y hoy es un día especial porque hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos una persona que nos va a hablar del Código Electoral. Una persona que está trabajando todos los días en la Comisión Estatal de Elecciones y sabe si lo que usted está leyendo allá afuera realmente si va a haber fraude, si no va a haber fraude, si usted puede confiar o no puede confiar, qué es lo que puede ocurrir en noviembre 5 con el voto adelantado, con lo que es Java, con lo que es las HIPS. Usted ve 20,000 términos de la Comisión de las Elecciones y hoy vamos a hablar con el comisionado electoral del Proyecto de Dignidad, el licenciado Juan Manuel Frontera, para entrar en el detalle de qué es lo que es real, qué es mentira y qué cosas hay que mejorar para que en noviembre 5 usted y yo, cuando lleguen los resultados de las elecciones, podamos algunos celebrar, otros aplaudir y chévere, u otros llorar. Pero antes de entrar en detalle, agradecido del apoyo que nos vienen dando a través del tiempo. Si a usted le gusta lo que estamos haciendo aquí, dele like, suscríbase, comente, que nosotros agradecidos siempre de su apoyo. Vamos a continuar produciendo melaza aquí directamente de La Diestra. Sin más, Juanma, ¿cómo estás? Saludos, Carlos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, gracias a ti por venir. Mira, Juanma, tengo una meta. Quiero conocer lo que no sé o lo que no entiendo de lo que se dice públicamente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y tú estás ahí todos los días. La semana pasada estuvo con nosotros Edwin Mundo, que Edwin es un conocedor de este proceso, pero quiero escucharlo desde el punto de vista tú representas, perdóname, un partido de nueva creación, un partido que está haciéndose paso en la comisión y que está manejando los cambios que se ven todos los días allí con el load de trabajo que tienen, que según lo que dice la prensa es un montón de trabajo. Así que, para empezar rapidito, ¿se puede confiar en los resultados del 5 de noviembre cuando a las 6 o 7 de la tarde de la noche la comisión comience a compartir con Puerto Rico entero lo que va llegando de las diferentes actas de los diferentes colegios? Bueno, yo creo que para eso se está trabajando, ¿verdad? La confianza en un proceso electoral va a depender del resultado de ese proceso y cómo ese resultado vaya en dirección a la realidad, ¿verdad? A lo que sucedió. Y para eso hay reglamentos, están todos los procesos unos procesos establecidos y unas garantías que estamos tratando de implementar. Y nosotros vamos dirigidos a que esa sea la situación. El sistema electoral tiene, ¿verdad? Es un proceso bien complicado. La gente, yo cuando empecé, cuando no estaba metido en esto, ¿verdad? Y por primera vez yo entré en la Comisión Estatal de Elecciones en febrero del 2020, cuando el partido quedó inscrito. Yo tenía una visión del proceso electoral bastante simplista. Cuando yo, verdaderamente, que fue la primera experiencia que tuve, uno ve la complejidad de un proceso electoral para que un proceso electoral pueda darse que tenga legitimidad. Y en ese sentido, la gente tiene que entender que hay muchos procesos complejos detrás de todo esto que requieren de mucha atención minuciosa y que para ello hay que trabajar y hay que trabajar duro. Y en eso estamos trabajando porque a ningún partido político, sea mayoritario o sea minoritario, le conviene que una elección no sea o la gente no la perciba legítima. Exacto. Así que yo soy muy cuidadoso cuando utilizo las palabras fraude o utilizo esas palabras grandes, ¿verdad? Que lo utilizamos coloquialmente, pero que desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva del proceso hay que utilizarla con mucho cuidado. Sí, es importante que tú digas esto porque en la narrativa política, o sea, en la discusión política, es muy fácil utilizar ciertos términos para añadirlos a esa proyección que quiere dar un partido político de que puede ser que esté en contra mía, puede ser que no. Y quizás eso le da pie a esta pregunta. ¿Tú te sientes que tú allí eres una voz que no aporta nada? ¿O tú te sientes que tu voz es escuchada y que es importante la toma de decisiones o lo que se hace todos los días en la comisión? Bueno, claramente en la discusión que nosotros tenemos en la mesa con los comisionados electorales, el peso de una voz está basada en el peso de los argumentos y en el peso de la sustancia de los argumentos.
y del fin que tenemos todos. Y yo creo que desde la perspectiva de la mesa de comisionados electorales con la presidenta, se nos escucha a todos, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de hacer los planteamientos que queramos hacer, están en récord ahí. Uno a veces convence, a veces no, ¿verdad? Y desde la perspectiva de los procesos electorales, cuando tú estás en un ambiente donde el entronque del proceso electoral en Puerto Rico está basado en la desconfianza, pues también eso es un elemento que está ahí. Seguro. Presente. O sea, nosotros tenemos una relación cordial entre los comisionados porque tienes que trabajar junto a ellos en estos días. Casi vivimos con ellos, ¿verdad? Todos los días en ese sentido. Y esa relación cordial se da, pero siempre uno está allí representando un partido político, seguro, representando una visión específica. Una visión específica con relación a lo que debe ser el proceso electoral y cómo debe estructurarse. Una interpretación específica del código electoral, que no necesariamente todos los partidos tenemos la misma, ante una presidenta que está en una presidencia alterna, que desde mi perspectiva, sufre de lo que sufre el código de unas deficiencias que tiene el código electoral en la posición en que ella está. Que hace ese proceso más difícil. Pero yo no puedo decir que los planteamientos que hace Proyecto Dignidad allí caen en oídos sordos, ¿verdad? O no son escuchados o no son tomados en consideración. Ciertamente no siempre, ¿verdad? Tenemos el oído o el oído no, sino no siempre se decide en favor de lo que nosotros estamos planteando. Y tenemos serias discrepancias a veces de la interpretación del código. Pero yo no puedo decir que no soy escuchado, ni que tengo un debido proceso establecido para cuando si pueda hacer que no sea escuchado o un partido tiene mayor fuerza por alguna razón u otra, hay un debido proceso de ley. Que hay que afinar unas cosas. Yo estoy convencido. Vamos a entrar rápido. Ok. La presidenta alterna, ella es un nombramiento que yo creo que en aquel momento se hizo, Francisco Colomel lo había hecho o había sido una recomendación del partido de turno, que es el Partido Nuevo Progresista, y Jessica Padilla había sido una recomendación del Partido Popular Democrático. Ella se queda como presidenta alterna. Hay una impresión de que el partido, o por lo menos yo voy a ser más puntual, el Movimiento de Victoria Ciudadana y el Partido Independiente Puertorriqueño de alguna manera han querido plantear y han hecho un paralelo entre las elecciones de Venezuela y las elecciones de Puerto Rico. Y han querido hacer un paralelo entre Maduro y el Partido Nuevo Progresista. De alguna manera, cuando trataron de defenderse de lo que estaba, de si apoyaban o no apoyaban lo que ocurría en Venezuela. Que para mí yo te lo digo, es una falsa equivalencia. Pero según tu opinión, según lo que tú vives ahí todos los días, ¿el Partido Nuevo Progresista tiene una dictadura en la comisión? Yo no lo llamaría dictadura. Sí controlan mucho en la comisión. Y te voy a explicar desde la estructura del código. O sea, yo estuve allí cuando se escogió a Colomel y cuando se escogió a Jessica Padilla. En el momento aquel en que renunció vino la renuncia de Juan Dávila, luego de las primarias en el 2020, ambos, o sea, todos los nombramientos de presidencia y aún la presidencia alterna vienen por recomendación del partido principal, que es PNP. Que viene del presidente. O sea, tú dices que son recomendaciones del presidente. Vienen por recomendación del partido del Ejecutivo. Del Ejecutivo, ok. Del Ejecutivo a través de esos comisionados electorales. Okay. Y todas las personas que se evaluaron para esas posiciones en aquel momento, para la presidencia y para la presidencia alterna, vinieron en unas recomendaciones en grupo de jueces, porque tienen que ser jueces al amparo del código, recomendados por el partido principal, que era el PNP. O sea, de ahí los comisionados electorales, todos los comisionados electorales juntos, incluyendo los comisionados del PNP, nos reunimos con todos ellos, todos los que estaban en esas ternas. Fueron roles 5 o 6 para la presidencia, 5 o 6 jueces, y de ahí, entre todos, llegamos a un consenso para escoger el presidente. O sea, que lo escogieron entre ustedes. Entonces, el presidente Colomel se escogió entre todos los comisionados por consenso. Yo pensaba que era un nombramiento del gobernador. No. Ok. A la luz de eso, ¿qué tú cambiarías de eso? Pues mira, yo creo que no deben ser jueces.
necesariamente. Okay. Esa ha sido la tradición. Sí, ha sido la tradición, pero no necesariamente deben ser jueces activos. Okay. ¿Verdad? Que es lo que requiere. Puede ser jueces retirados, sí, ¿verdad? O pueden ser personas que... El Partido Popular nombró un juez retirado, me acuerdo, con Ángel González Román, cuando Alejandro García Padilla. Y en ese sentido... Ahora te pide que sean activos. Pues tiene que ser jueces. En el Código Electoral. Jueces que estén en el Código anterior, entonces, pues no era así, porque bajo Alejandro García Padilla, el primer presidente de la comisión, lo recuerdo porque era decano en la Escuela de Derecho donde estudiaba, era un juez retirado. Pueden ser profesores de derecho, pueden ser, ¿verdad?, otros tipos de ciudadanos que tienen la experiencia, el bagaje en la Comisión Estatal de Elecciones y que no necesariamente tengan que ser jueces activos. ¿Por qué? Porque eso reduce el pool que tú tienes para poder escoger, y a la misma vez tú tienes una judicatura que tú la tratas de sanitizar de un proceso político, que vas entonces a utilizar un partido político en específico para recomendar su nominación a un puesto que requiere también, para darle legitimidad al proceso, que de alguna manera también no tenga una identificación con un partido. Entonces ya tú vienes con una impresión, ¿verdad?, de que si lo escogió y lo recomienda un partido, pues ya ahí hay un issue específico. O sea, pero tú te sentiste que cuando escogiste a Francisco Rosado Colomel como posible candidato, no sé si votaste por él, pero cuando sí, lo escogieron, estuvimos de acuerdo todos. Ok, pero tú sentiste que estás cogiendo un político. No es que yo sintiera que esto porque, ¿verdad? Pero los seres humanos somos seres humanos, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo que nosotros podemos escoger a una persona absolutamente y totalmente objetiva. Pero todos los seres humanos somos seres humanos y estamos sujetos a distintas presiones en nuestra vida. Y tú eres nombrado en una posición por un partido político en específico, que a su vez es el partido político también que controla de una manera u otra, o que con quien el presidente va a estar en comunicación concreta para escoger también a una gente que va a hacer un balance, porque no es un balance total, sino un balance entre los dos partidos principales, para nombrar toda la estructura administrativa, que también hay un issue gris en que es administrativo y que es electoral, porque lo que es administrativo lo controlan esos dos partidos con el presidente, con la determinación del presidente, y lo que es electoral tiene que tomarse en consideración los demás comisionados. Y eso en el código no queda muy claro. Y eso tiene sus issues. Exacto. Trae sus issues porque claramente yo lo encuentro que desde esa perspectiva, la estructura, hay un desbalance. Ciertamente. Actualmente se habla de unas deficiencias estructurales de personal. Se dice que hay, creo que son, me puedes corregir el número, pero creo que son hasta 30 plazas que pueden llenar los partidos, que son plazas temporeras para trabajar bajo el partido. La comisión lo paga para todo este proceso de trabajar el voto adelantado, de trabajar Java y etcétera. Y se dice que los partidos no han hecho el reclutamiento. En realidad se habla de todos, no solamente de los yo creo que el PNP y el PPD mencionaron de minoría, pero por lo que yo he escuchado, yo creo que quizás el PPD es el que más tiene contratados, pero la verdad es que no todo, o sea, yo creo que son todos. El impacto de eso, ¿cuál es el real? ¿Qué es lo que va a ocurrir ante esa falta de personal? Déjame explicarte, pero yo creo que hay que hacer una explicación un poco más amplia. Dale. Dentro del Código Electoral del 2020 viene con unas determinaciones de hacer más ágil a la Comisión Estatal de Elecciones, con lo cual yo creo que era así, había que hacer más ágil. Antes del Código Electoral del 2020, cada partido tenía, que eran los partidos que componían la comisión, que era el PIB, el Popular y el PNP, tenían unas vicepresidencias, tenían la presidencia y habían unas vicepresidencias para esos partidos, y también había representación en secretaría de esos partidos, y había una representación en otras áreas de esos tres partidos. Y uno dice, pues mírate, hay que hacer esto más ágil, hay que hacer esto más eficiente. Pero yo creo que desde la perspectiva administrativa, cuando el código estableció que solamente iba a ser dos partidos principales los que iban a trabajar el aspecto administrativo,
pues, dentro de las juntas de inscripción permanente se iban a ir reduciendo, que había una junta por cada precinto, 114 precintos, ahora iban a ser 12 regionales. Sí. Pues en esos procesos, ¿qué pasó? Se congelaron las plazas de esos representantes que tenían esos partidos en los distintos precintos de juntas de inscripción permanente, pero no se despidieron esos empleados. Esos empleados pasaron a otras áreas. De la comisión. De la comisión. Así que tú tienes empleados que eran de las HIPs, que ahora ya no están en las HIPs, que están entre la comisión, pero esos partidos no perdieron la totalidad. Perdieron algunos, pero no la totalidad de esos empleados. Así que tú tienes ya partidos con representación de empleados dentro de la estructura administrativa de los populares, los PNP y el PIB. Y el PIB, ¿verdad? Exactamente. Que salieron de esas HIPs. Yo recuerdo, te voy a darte un detalle, me acuerdo como ahora, yo creo que la única que fui a una HIP en Sabana Grande, que fue para trabajar cuando vivía allá, para trabajar el cambio de dirección. Me acuerdo que había PNP, Popular y PIB. Y así era. Y así era, ok. Entonces, ¿qué pasa? Tienes esos empleados, ¿verdad? Ahora tienes 12 regionales, pero esos partidos tienen toda esa estructura de empleados. Nosotros, por ejemplo, Proyecto Dignidad llega y a nosotros nos dan 9 empleados en mi oficina. Y eso fue ahora, porque en el 2020 no los teníamos. Después del 2020 se ha podido reclutar para 9 empleados en mi oficina y nos otorgaron una plaza en cada una de las HIPs regionales. 12 plazas. 12 plazas. Así que nosotros dentro de la 21. estructura administrativa tenemos 9 y 12. 21. Pero el PIB, el Partido Popular y el PNP tienen sobre 100 empleados en esa área. Sí, que son los empleados que llevan mucho tiempo. Exactamente. ¿Cuál sería para ti un cambio en eso? En eso yo tendría que ver cómo se trabaja desde la perspectiva administrativa, pero todos deben tener participación, igualdad en unas áreas que para mí son críticas, que en el código todavía las define como administrativas, que yo creo que deben ser. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, OSIPE. Que OSIPE es la oficina que de trabaja tecnología. Toda la tecnología, que es la estructura tecnológica de toda la Comisión Estatal de Elecciones. Que cada día es más importante. Más importante. Pues ahí quienes controlan esa oficina, el Partido Popular y el Partido PNP. Nadie más tiene representación ahí. Pero tú sientes que el hecho de que no haya representación de otros partidos o que ese trabajo no se está haciendo correctamente. No es que yo no te puedo decir efectivamente. Yo lo más que puedo hacer como comisionado es solicitar la información, que se supla la información. A veces responden, a veces no. A veces no responden con tiempo. A veces hay que buscar la intervención del presidente, de la presidenta. A veces no responden. ¿Has tenido que ir al tribunal por eso? Se ha tenido que ir al tribunal. Okay. En el caso de Victoria Ciudadana tuvieron que ir al tribunal para que le dieran las listas de los excluidos, okay, o de los que había que excluir, los muertos. ¿Esa fue la que le filtraron a CPI? Yo no sé quién fue el que le filtró a CPI, pero en ese sentido, y lo que el CPI habló es el registro general histórico. Sí. Así que en ese sentido, pienso que una oficina tan crítica como esa debe tener representación de todos los partidos. ¿Qué otra más? Y yo creo que otra oficina que es crítica en secretaría, ¿verdad?, de la comisión, que es quien maneja todos los documentos, todo el proceso, ¿verdad?, de el andamiaje electoral y de representación de los partidos. Ahí debe haber representación de cada uno de los partidos de una manera más efectiva. Son dos áreas críticas que yo creo que el código tiene que mirar un poco más allá del asunto burocrático y entender que teniendo representación de los partidos ahí, aminora los reclamos de desigualdad, le da más legitimidad al proceso y le quita cualquier excusa a cualquier persona que quiera levantar la bandera de fraude por levantarla, en ese sentido. Ok. 5 de noviembre. Quería ir a lo de Java, perdóname, sí. Que es bien importante. Lo que pasa con Java en específico es para la Junta Administrativa del Voto Ausente Adelantado, que es quien administra el voto adelantado. Sí. Y la gente tiene que entender que en Puerto Rico el voto adelantado hasta el 2020 era un voto excepcional. O sea, en el 2016 el voto adelantado en su totalidad no pasaba de 20,000 votos. Sí. Y de momento en el 2020 tuvo entre el voto a domicilio solamente y el voto por correo 158,000 solicitudes. Y para ponerlo en contexto,
también se utilizó posiblemente la coyuntura del COVID como quizás el propulsor mayor para tratar de buscar el voto de aquellas personas mayores, personas que... Pero hemos visto ahora que no. Exacto, no, ahora el resultado de ahora es que no. En aquel momento estaba a los 80 años y por una determinación del tribunal se subió, ¿verdad? Se aumentó el pool a 60 años o más por la situación del COVID. Exacto. Pero eso se ha mantenido por determinaciones de la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Java a los partidos se le dio representación en Java a 30 empleados por partido. Eso es lo de... Ok. Pero ¿qué pasa? Aquí hay unas distinciones que hay que tener claras. ¿Qué pasa? El Partido Popular y el Partido PNP tuvieron primarias. Y sus primarias comenzaron a estructurarse desde el mes de abril. Uh-huh. Y esas plazas de Java estuvieron abiertas para el PNP y el PPD desde abril, para correr sus primarias. Ok. ¿Verdad? Para los demás partidos, Proyecto de Dignidad, el PIB y Victoria Ciudadana, esas 30 plazas estuvieron disponibles para ser reclutadas a mediados de agosto. Ok. Entonces tú tienes que reclutar 30 personas a $1,590 mensuales que tienen que estar en el área metropolitana. Sí. Disponibles, ¿verdad? Y es un reclutamiento para dispuestos a trabajar 12 horas mínimo. ATH, ¿verdad? a toda hora. A toda hora y a todo fuerte, ¿verdad? Entonces, el proceso de ese reclutamiento ha sido un reto para todos. De hecho, para el Partido Popular y el PNP fue un reto. Lo ha sido. Por el asunto de la paga. Y lo dijeron en la mesa, que para las primarias ellos no pudieron contar con todos los empleados y aún así no los tienen. Los han podido reclutar porque están llenando esas plazas con destaque. Sí. Que son empleados que vienen de agencias administrativas o de municipios. Popular tiene 44 alcaldías. Sí. El Partido No Progresista domina la agencia. Y en ese sentido, ellos tienen más oportunidad de buscar empleados desde esa perspectiva. ¿Ustedes han podido llenar alguna de esas plazas? Nosotros en Java ya las tenemos completas. Ok. Lo que pasa es... porque si no tengo a Beto ahí que quiere trabajar, lo podemos reclutar. Lo podemos poner allí a firmar papeletas. Sí. Eso está ahora, mira, hay que firmar 1.100.000 papeletas. Beto está buscando trabajo. Por lo menos los próximos 20 días. De hecho, mira, yo te digo una cosa. Esa gente son verdaderamente, para mí, son unos héroes. Y son gente, la que hemos podido reclutar, son gente que está o retirada, son personas mayores de edad o jovencitos, ¿verdad? Que están identificadas con el partido y que verdaderamente son gente que está diciendo, mira, aquí estoy yo, y voy a trabajar. Y tenemos gente muy educada, ¿verdad? Pero que está allí y sabemos que es casi un trabajo voluntario, pero lo están haciendo. Ok, entonces ¿qué pasa? Los tenemos. Lo que pasa es que el volumen del voto adelantado... Pero vamos a poner en contexto esto, porque esto es bien importante. Tú estás reclutando gente que viene a aprender qué va a hacer. Eso es otro issue, que yo lo levantamos con relación a la amplitud de ese voto y que no es fácil el manejo. Entonces tú estás trayendo gente que no tiene la experiencia en eso, ¿verdad? Que no ha trabajado en eso y que tienes que entrenarlos. Y que estás contra el reloj. Y que estás contra el reloj y que tienes la presión del trabajo y que estás trabajando largas horas. Sí. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué pasa? Tú tienes que también manejar ese balance con mucho cuidado. Uh-huh. Porque tú puedes tener un partido PNP que te dice, bueno, yo tengo mis 30, pero yo puedo traer aquí 100 personas más, porque tengo 100 personas más para hacer el trabajo. Pero tú tienes que velar un balance, tú tienes que velar una transparencia, ¿verdad? Porque ahí estamos bregando con material sensitivo electoral que yo no puedo tener un partido dominando todo el proceso. Así que ese exceso de personal que puede tener el PNP o que puede tener el Popular, hay que manejarlo con mucha rigurosidad, porque yo no puedo tener el control por un partido político de un proceso tan esencial como es ese proceso. Así que yo lo tengo que balancear. Yo tengo mi gente, ustedes tienen más gente que yo, chévere, pero vamos a hacerlo estructurado. No es con el mollero de que yo llegue aquí y voy a dominar, ¿entiendes? Pero fíjate, mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú sientes que si hay más PNP o más populares o más PIB que los tuyos, tú sientes... Obviamente hay una desventaja numérica, hay una desventaja de procedencia, pero tú sientes que harían el trabajo para causarte
daño a ti o problema a ti? Bueno, tú estás funcionando en un sistema que todo el mundo dice que la base es la desconfianza. Exacto. Ok, tú desconfías. Ok, muy bien. La base es la desconfianza. Bien buena, okay. Entonces, si la base verdadera, si todo lo que nosotros, ¿verdad?, hemos dicho que funciona de nuestro sistema electoral es que funciona en la desconfianza, okay, yo tengo que velar porque internamente, yo no estoy diciendo que un partido porque tenga más recursos, pues claro, pero yo tengo que velar cómo se administra ese mayor recurso que tiene un partido para que no se entienda que yo llegue aquí, ¿verdad?, a controlar este asunto, porque a nadie le conviene que un partido político controle el proceso, de acuerdo, ¿verdad? Y si estamos en la desconfianza, pues vamos a establecer unos elementos donde todos los partidos podamos estar de acuerdo en cómo se están trabajando las cosas. Pero por lo que me dices de la parte administrativa, puedo concluir que si bien es cierto que quizás para Proyecto de INIDE, para el Movimiento de Victoria Ciudadana, es quizás más novel el proceso, pero hay mucha más raíz dentro de la comisión, tanto del PNP como el PPD como el PIB. Y tienen más recursos de traer... O sea, que en un solo partido. En este caso, tienen más recursos para cuando se necesita hacer un trabajo tan atropellado como el que estamos haciendo ahora, sí, pues ellos tienen más facilidad de alcanzar el recurso porque los tienen más a la mano. Sí. Y tienen recursos con experiencia en el proceso. Así es que en ese sentido, por eso yo pienso que ante esas circunstancias había que atender la regulación del voto adelantado de una manera que la estructura de la comisión pudiera tener la capacidad de manejarlo de una manera transparente y legítima, okay, para evitar cualquier asunto, cualquier ataque. Hoy, el voto adelantado, ¿lo vamos a saber? ¿No lo vamos a saber el día de elecciones? O sea, dime lo que tú estás viendo ahora mismo. Pues mira, yo creo que el reto va a estar en si nosotros podemos sacar... Va a haber 3 retos grandes con ese voto adelantado, que es fácil de establecer, ¿verdad? Poderlo sacar a tiempo, poder manejar el recibo y poder empezar a contar ese voto a tiempo. Cuéntanos rapidito para que la gente sepa cómo es que se contabiliza, porque yo sé que esto es bueno, entre primaria fue conflictivo, no me quiero imaginar, o sea, entre personas del mismo partido en una mesa es conflictivo, no me quiero imaginar entre 5 partidos. O sea, cuéntanos cómo es que se cuenta para que la gente sepa. Pues mira, ese voto, una vez se va recibiendo, yo creo que la gente tenga esto claro. O sea, el proceso de sacar esas papeletas es un proceso, como algunos lo han definido, bastante artesanal. Aunque por lo que pasó en el 2020 y una inspección que hizo la Oficina del Inspector General con unas recomendaciones, se implementaron unos sistemas electrónicos para el manejo de las papeletas y del almacenamiento de las papeletas y del proceso, que lo estamos probando ahora. Sí. ¿Verdad? Pues el proceso es que todas las solicitudes están grabadas en un sistema. Ese sistema imprime, ¿verdad?, los labels con las direcciones de las personas. Nosotros tenemos ahora alrededor de 35 mesas donde hay representación de al menos 2 de los partidos en cada junta. En una mesa pueden haber 2 juntas, 2 de 2 partidos y 2 de otras. Y se han estado sacando, se están sacando ese 1.100.000 papeletas que constituyen los 145.000 electores, porque esas papeletas tienen que iniciarse. Importante, 145.000 por 5, que por eso que son 1.100.000. Wow. En ese sentido, esas papeletas tienen que iniciarse. Y al inicializarse, tienen que estar en representación de todos los partidos. Esas papeletas se acomodan por sí, ¿verdad? En los grupos de 5, se echan en unos sobres, y eso lo hace gente, eso no lo hace una máquina. Sí. Se echan en unos sobres que a su vez tienen que ir en otros sobres con unas instrucciones, ¿verdad? Se sellan y se escanean al momento para enviarse a correo, y quienes lo llevan al correo es gente, representante de los partidos. Así que una vez se escanea ese sobre, ya está en el sistema de que ese elector se le va a hacer enviada las papeletas. Una vez llega el elector, nuestra recomendación es que el elector esté bien pendiente de este proceso, porque como usted podrá saber, estamos sacando todos esos votos en una semana y media. Uh-huh. Va a haber errores humanos. Seguro. Eso no lo voy a poder descartar. Errores humanos
como el que pasó con el voto ausente, que esperamos que no vuelva a suceder porque ¿verdad? Lo logramos detectar dentro de un universo bastante reducido de 302 electores. No van a ser los 302 que van a recibir que recibieron 2 papeletas. Pero en ese caso es error humano, ¿correcto? Fue un error humano de impresión doble de los labels y un error humano que cuando se escaneó la segunda set de papeletas, los funcionarios que estaban trabajando en ese sistema no le hicieron caso a la advertencia que surge del sistema de que esas papeletas eran inválidas. En el momento en que discutimos esa situación, nos dimos cuenta de que el sistema no registraba qué empleado estaba en ese momento utilizando el sistema, y había forma de poderlo incluir en el sistema y ya se incluyó. Okay. O sea que en ese proceso, ante esa experiencia con el voto ausente, se han tomado unas medidas de entrenamiento a los funcionarios, de poder asignar funcionarios ahí con experiencia y que los funcionarios sepan que se va a grabar en el momento en que ellos estén escaneando que ellos son los funcionarios que están trabajando con esas papeletas. Okay. Así que yo espero que ese error de doble papeleta no vuelva a suceder por las medidas que hemos tomado. Pero sí va a suceder, como pasó en el 2020. Es posible que si usted pidió el voto adelantado por correo, usted pueda recibir 2 papeletas legislativas y no recibir la de gobernación. O que reciba una papeleta municipal, una de gobernación y no reciba la legislativa. Pero si eso sucede, ¿qué hacen? Lo importante, por eso es bien importante que usted esté pendiente a su correo, que lo vaya a buscar lo más pronto posible cuando tiene, ¿verdad? Si es que no lo consigue en su casa y le dejan el papel salmón, vaya al correo y lo busque, porque usted examine bien que usted tenga todas las papeletas, las 5 papeletas, la municipal, la legislativa, la de gobernador, la de plebiscito y la del voto presidencial, si es que usted quiere votar en esas 2 opciones, y que usted, si no las tiene completas, se comunique inmediatamente con la Java, porque usted tiene la opción de devolver las papeletas y que le llegue un set completo. No es devolver solo la papeleta que está mal o no. Tiene que devolver el sobre completo para que le llegue un sobre adicional. Así que tiene que ¿verdad? Estar pendiente de eso para poder lograrlo. O sea, que esto está... Es complicado. Y las instrucciones, la gente tiene que tenerlas claras. O sea, usted tiene que incluir, cuando usted le llega las papeletas, usted ejerce su voto, tiene que usar un Sharpie. Es importante que utilice un Sharpie, porque si utiliza un bolígrafo o utiliza un lápiz, eso ensucia el lector de la máquina, y cuando lo vayamos a pasar por máquina puede crear problemas con la máquina. Así que es importante que usted utilice un Sharpie, porque eso se seca rápido y hay un proceso, ¿verdad? Ahí. Y es importante que tiene que incluir una identificación, sea la electoral, la licencia, el pasaporte, en el sobre fuera de las papeletas. O sea, usted va a tener un sobre blanco. O sea, esto es un proceso. Y es un proceso de educación que allá afuera todavía no hemos visto. Nosotros hemos estado probando, ¿verdad? Y la comisión tiene el deber de educar a la gente. Con sus papeletas usted va a recibir una hoja con las instrucciones. Pero usted tiene que poner esas papeletas que usted va a votar en un sobre blanco. Usted pone, si ella ese sobre blanco, y ese sobre blanco va dentro de otro sobre que ya está predirigido, y en ese sobre predirigido tiene que usted incluir la fotocopia de su identificación, que tiene que estar vigente, licencia, pasaporte o tarjeta electoral. Si usted la envía sin esa identificación, Java se va a tener que comunicar con el elector y darle unos días, son 72 horas, para que usted acuda a la comisión o envíe, ¿verdad? Sea, ¿verdad? Envíe por correo o acuda a la comisión a llevar esa. Por eso es que yo te digo que el voto adelantado por correo es un reto. Y es un reto que la comisión se ha lanzado a experimentar en una amplitud tan grande, sí, que requiere de un trabajo gigantesco, porque vamos a suponer que llegan nítidas todas las papeletas. Pues nosotros vamos a tener que contabilizar una a una, ¿verdad? Sacar esas papeletas y pasarlas por la máquina. Gracias a Dios se adquirieron 15 máquinas que son multiprecinktales y que básicamente manejan alrededor de 600 papeletas por hora. ¿Ok? 600, 1.100.000. Beto, mira a ver cuánto es. 1.100.000 entre 600. ¿Cuánto es?
Porque 1.100.000 entre 600, ¿cuánto es? Bueno, porque son 1.100.000 papeletas, más o menos. Exacto. Ese es el estimado. 600 son 600 por hora. Por eso. A ver cuántas horas va a tomar esto. Por eso. Y nosotros hemos calculado que ¿Cuánto? 1.800 horas. Anda, para el sirete. Divídelo entre 24. Son un montón. Sí. Son 75. Tantos días, ¿no? Va a haber algo mal ahí. Hay algo mal. Sí, no, pero recuerda, mira, cada máquina... claro, pero cada máquina maneja... O sea, hay 15 máquinas sí, 15 a máquinas. 600 por hora. 600 por hora. Exacto. Exacto. Y 600. 122 horas. Que son entre 5 días. Full blast. Sí. Nosotros hemos estimado, ¿verdad? Que hemos sacado más tiempo para ello. Wow. ¿Verdad? Pero se va trabajando complicado. Mientras va llegando. Sí, está complicado. Y eso no necesariamente, porque no necesariamente vamos a tener las 1.100.000 a la vez. Bueno, y cuando van a empezar a llegar más lentamente y el bulk va a llegar más tarde. Exacto. Así que, pero hemos tomado esas determinaciones de empezar a contar, a pasar, ¿verdad? A adjudicar por máquina esas papeletas tan pronto vayan llegando. Y ya fumaron la pipa de la paz, porque aquí va a haber controversia. La pregunta que yo siempre hago es, de antemano, ¿se han anticipado ya las controversias para poder decir, mira, si esto pasa, vamos a resolverlo así? ¿O están esperando que llegue el momento y ahí entrarse a la bofeta? Mira, nosotros hemos ido en la preparación de los reglamentos y en la preparación de esos procesos se ha ido, ¿verdad? Se van discutiendo los posibles asuntos que pueden insurgir, ¿verdad? Ciertamente estas elecciones tienen unos retos mayores que a mí no me cabe duda que van a terminar en los tribunales. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a manejar el write-in? Hay unos partidos que están haciendo campañas write-in. ¿Y cómo, cuál tú crees que puede ser la controversia? Bueno, ahí va a haber una controversia de entrada clara. ¿De nombre? ¿Cómo lo escriben? No, eso ya lo determinó el tribunal con el caso de Guánica. El de Guánica, sí. Pero aquí va a haber unas controversias noveles en esta elección con relación al write-in que van a llegar al tribunal. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el código dice que para una candidatura a write-in yo tengo que marcar el recuadro de write-in y poner el nombre. El nombre, ok. ¿Qué pasa? La máquina solamente lee el recuadro. La máquina no lee el write-in. El nombre, ok. O sea, la máquina es un scanner. Seguro. Que está programada para leer el recuadro que está o debajo del insignia o al lado de los candidatos. Y no tiene el sistema OCR que lee la... No, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú marcas el recuadro write-in, lo que sale en el acta al final del día que la máquina saca, te dice tantos write-in, pero no te dice a qué candidato. Ok. ¿Y qué supone que pasa ahí? ¿Qué pasa? Ok, tú vas a tener una contabilidad en el acta de que hay tantos write-in, pero ¿qué pasa? Bajo la determinación de Guánica, del caso de Guánica, el tribunal determinó... De Gerardo, se llama Gerardo Cruz, algo así. Gerardo Cruz. En el caso de Guánica, el Tribunal Supremo determinó que se debían contar write-in no tan solo los que tuvieran la marca, sino aquellos que en efecto hubiesen un write-in, aunque no hubiesen puesto la marca. Anda, pues, okay. Así que eso, el día de la elección, lo que salga en el acta, no va a contabilizar eso. Pero entonces, ¿cómo lo va a contabilizar como una papeleta que no tiene ese voto. Por eso... Entonces, aquí va a haber un issue. ¿Por qué? Eso se lo va a ver en el escrutinio. En el escrutinio, el problema es que la ley dice que el escrutinio, tú solamente abres un maletín si hay una discrepancia entre el acta de colegio, ¿verdad? y el acta de los funcionarios. Tú comparas actas. Si no hay discrepancia, tú no abres ese maletín. Y aquí no va a haber discrepancia. Porque las actas van a reflejar en blanco. Los votos. Entonces, ¿qué pasa? Solamente tú abres maletines, más allá de si hay una discrepancia, si hay un recuento. Pero entonces tampoco hay controversia. Pues entonces va a haber controversia en el sentido de que va a haber la discusión entre cuándo debe llevarse a cabo ese conteo y si hay que abrir los maletines no matter what. Porque aquí hay un argumento de unos partidos que dicen que ellos tienen más votos write-in de los que hay en las actas. O sea, que puede ser. Okay. Así que aquí va a venir una controversia en el tribunal de que no importa si se dan los elementos del código, de que no haya discrepancia en las actas o haya un recuento,
va a venir la discrepancia del tribunal de si de todas maneras hay que abrir esos maletines o no. Pero tú no crees que esa controversia que te van a ver 2 o 3 salivándose ya porque eso va a pasar, ¿tú no crees que eso quizás está diseñado de alguna manera o se va a levantar para tratar de deslegitimizar el proceso? Pues mira, yo no voy a saltar ese río sin llegar a él. Ciertamente, y yo en esto, yo no ignoro de un lado y de otro. Aquí hay argumentos de un lado y aquí hay argumentos de otro, y hay unos que están diciendo que estos quieren deslegitimizar y estos quieren deslegitimizar a los demás. Yo pienso que hay unas controversias reales que el código no vislumbró o que no identificó, ¿verdad?, que se están dando, y que esto nos va a enseñar que hay que otra vez ir sobre el código y revisar sus determinaciones. Yo creo que aquí va a haber de parte y parte esas narrativas distintas se van a estar dando. Yo no soy partidario de las teorías conspiracionales, y en el 2020 yo sí fui muy cuidadoso con utilizar la palabra fraude. Nunca la utilicé como comisionado electoral del Proyecto de Dignidad, donde se estaban acusados de fraude. Todos sabemos lo que se dio. Y no se pudo probar en el tribunal el fraude, ¿verdad? Porque el fraude para mí es un issue técnico legal que hay que poder tener evidencia para uno decir aquí hubo fraude. Yo sí pienso que hay circunstancias como el voto adelantado por correo que pueden dar margen a uno cuestionar la legitimidad del proceso si no se atiende correctamente. Y los errores humanos pueden afectar ese proceso. Que lo afecten al punto de poder cambiar el resultado de una elección, todo depende de la elección. Pero aquí hay que tener mucha seriedad en el proceso. Y a mí me preocupa, uno, los argumentos, ¿verdad?, de fácil de decirle aquí hay fraude, hay fraude, hay fraude, hay fraude en todos lados. Eso a mí me preocupa. Pero por otro lado me preocupa también el manejo a veces que yo he visto por parte de los partidos principales. El manejo a veces, yo creo que la proyección irresponsable del uso del voto. Y te voy a explicar. Dime eso de nuevo. La utilización irresponsable del voto adelantado. Okay, y me voy a especificar ahí. Okay. O sea, cuando tú tienes unos partidos que empiezan, por usar el lenguaje, ¿verdad?, empiezan a roncar: yo tengo tantos votos adelantados, yo sé cómo va a votar esta gente de esto, y aquí vengo a entregar 600 votos para Jennifer, o 600 votos para Jesús Manuel, por no decir nada, y tratan públicamente el voto adelantado de esa manera. Yo creo que deslegitimizan ese proceso, lo ponen, es como si yo estuviera entregando cuadros en la agencia hípica, y eso no es eso. Entonces nosotros nos opusimos a que pudieran entregarse solicitudes agrupadas por eso mismo. Yo entiendo la situación de un encamado que no puede levantarse y llegar a la HIP, o de hogares, ¿verdad?, que tienen que tener una manera de poder ir y recoger esa solicitud y llevarla. Pero de eso a tratarlo de esta manera, o sea, el mensaje es: yo controlo esto y yo sé por quién esta gente va a votar, y mira, aquí traigo todo este bonche de votos. O sea, eso pasa el tiro por la culata. ¿Qué pasó en la primaria? Por eso. No tan solo pasó en las primarias de que no resultó ser como decían que iba a ser, sino que también tuvieron problemas con más de 10,000 electores que no recibieron papeletas. O sea, ok, tú planteas que procurar el voto adelantado por los partidos no debería hacerse de esa manera. No, yo pienso que los partidos, cada cual debe poder procurar sus votos como los procuran el día de la elección, transportan electores. Eso yo no tengo ningún problema. Es la forma en que lo proyectan. O sea, y sí, hay que tener unos controles. Yo no creo que deba de haber ese aspecto de yo poder entregar 700 solicitudes en un bonche, una persona, ¿verdad? Pero ¿cómo tú controlas si nosotros eso? No establecíamos unos... ¿Pero cómo tú lo controlas? ¿Cómo tú lo mejoras? Tú lo puedes controlar. El código lo dice. El código dice que no se pueden entregar solicitudes agrupadas. ¿Qué pasó? La interpretación que le dio la presidenta a eso es que en una solicitud no podían solicitarse varias personas, varios electores. Okay. Para nosotros la interpretación del código era que
claro, una solicitud por elector, pero no se pueden entregar agrupadas. Yo entiendo la preocupación de la presidenta que lo refleja en la resolución. Y sí, ¿qué hacemos con aquellos que no pueden llegar a entregarlas? Pues para eso tú estableces un proceso específico para la gente que está dentro de ese universo que es más pequeño que todo el que solicita el voto adelantado por correo. Y lo otro yo creo que es que ciertamente todos nosotros queremos hacer el voto adelantado de una manera más accesible, que la gente pueda votar más accesible, aunque yo soy, quizás me llamara old school, pero yo pienso que no hay mejor forma de ejercer el voto que ir presencialmente. Pero yo sé que las cosas cambian y la gente quiere otras cosas. Pero yo tengo que hacer esos procesos de una manera organizada y responsable para que yo pueda garantizarle a esa gente que ese voto va a ser administrado correctamente. Y yo creo, en este momento dado, que la comisión no estaba preparada para manejar un voto en un universo de 60 años o más, donde nos ha llevado hasta aquí, máxime con la poca educación que se pudo dar. Y tú tienes, ¿verdad?, el ejemplo del gobernador. El gobernador dijo que iba a votar por correo. 60 años. La resolución de la presidenta dice que no, ella no lo está abriendo a todo el de 60 años, sino el que tenga problemas, alguna barrera o impedimento para llegar al colegio. Pues el gobernador no tiene ninguna barrera o impedimento. ¿Por qué? Porque la percepción del país fue: si yo tengo más de 60 años, puedo pedir el voto adelantado. Y como el código no me permite a mí cuestionarle a nadie, porque a ningún partido le permite cuestionar la solicitud, pues todo el mundo que tenía 60 años pidió el voto y no había forma de hacer esa disyuntiva. Corrígeme si es cierto esto. Cada partido, cuando aprobó el reglamento interno para recoger su voto adelantado, podía o no podía establecer ciertos criterios para que ese voto se pudiese buscar. No sé, eso fue la primaria. No sé si es igual aquí. Bueno, aquí todo es igual. Aquí sí. Ok. Pues es que me acuerdo que estuvo una controversia entre el PPD y el BNP cuando las primarias. Y recuerdo que el PPD tenía menos criterios o menos posibilidades. No, aquí aplica para todos. Para aquí todos. Es igual para todos. Igual para todos. Ok. Me dijiste de la controversia que se puede dar con el voto, con el writing. ¿Qué otra controversia tú auguras que puede pasar? Mira, para mí dentro de la perspectiva de la adjudicación de los votos y en el escrutinio, en ese proceso, esa es la primordial. Y la primordial yo creo que va a ser la definitoria de también el aspecto de cuán cerrado puede ser algunas de esas controversias, ¿verdad? Que tú los vas a ver quizás por el acta, ¿verdad? Si tú tienes un acta que te diga que tienes... ¿Qué es el acta? El acta es lo que el rollito, el papelito que emite la máquina de escrutinio al final del día de votación, que va a poderte dar un reflejo de los votos adjudicados por la máquina. Y que esa acta debería coincidir con el resultado que se envía a la comisión. Y eso se envía a la comisión. Exacto. Y eso es lo que se va a publicar. Exacto. Pero el problema que tú tienes es que esa publicación no va a tener los votos writings de los que votaron sin marcar el recuadro. O sea, que aquí... Que si tú tienes, por ejemplo, tú tienes un Bernabe... Eliezer Molina... Dígame, para colmo que va a protestar. Exacto. Si tú tienes un Bernabe, tú tienes un Eliezer Molina o tú tienes una Nogales, que vamos a poner que el writing que marcaron el recuadro sacaron 45,000 y el threshold es 55. Tú vas a tener un problema, tú vas a tener un asunto legal. Si en el acta lo que salen es que votaron por ellos 1,000 o 2,000 marcando el recuadro, pues... Chacho, pero esos protestones, esos van a que diga que fueron 500 para protestar. Entonces, pero eso va a pasar porque de todas maneras, aunque no esté cerrado, yo tengo derecho a saber en este momento cuántos votaron por mi tía abrir cada maletín. Sí, eso va a pasar. Así que en el voto legislativo, nosotros vamos a tener un recuento. Obligado. No matter what. Obligado. Ok, mira, yo nunca me he explicado cómo es posible. En enero 2 del 2021, yo estaba de analista de la toma de posesión del gobernador y obviamente estaban los presidentes de los partidos, de los cuerpos legislativos, y entrevistamos en ese momento a José Luis Dalmau, presidente del Senado, y a Tadito Hernández, presidente de la Cámara, que los subcaucuses ya los habían seleccionado. Y cuando ellos llegaron a la entrevista, los dos dijeron que como punta de lanza
su prioridad iba a ser enmendar el código electoral. O sea, esto es 2 de enero del 2021. Y estamos hoy, octubre del 2024, y el código se quedó igual. Y yo digo, wow, si para hacer algo tan prioritario, para hacer algo tan importante, ¿por qué rayos esto no se hizo antes? ¿Por qué rayos esto está igual? Y yo le preguntaba a Edwin Mundo, yo le decía, oye, Edwin, porque yo tengo una contención. Yo digo, bueno, esta no es la primera elección con la que se corre el código. Y el código, te dijo ahorita fuera del aire, permitió que ganasen candidatos de Proyecto de Dignidad, que ganasen candidatos de Victoria Ciudadana, que ganasen candidatos de otros partidos, aún cuando faltaba personal de los partidos, aún cuando tenía las imperfecciones que puede tener. Yo digo, ¿realmente son tan necesarios estos cambios? ¿Por qué no se hicieron en el tiempo que se supone que se hicieran? Mira, hubo los intentos y yo estaba de asesor legal en el Senado y nosotros tuvimos conversaciones, ¿verdad? Y estuvimos de acuerdo con unos cambios, mayormente con los segundos cambios que sometió Jesús Manuel. Fue más el que corrió ese aspecto de ese trabajo interno desde la perspectiva del popular y se reunió con los partidos. El asunto ahí fue claramente ahí, ¿verdad? Hubo unas negociaciones, no llegaron a unos acuerdos y el gobernador no estaba dispuesto a firmar el proyecto como estaba. Así que... Pero el acuerdo que había antes, ¿tú lo habías visto? ¿El acuerdo cuál? El que había hecho cuando estaba Kohlberg y estaba Edwin Mundo, que ellos habían llegado como más o menos como un acuerdo en principio. En unos aspectos. Habían unas cosas que nosotros estábamos de acuerdo, otras que no. Pero lo habías visto. Pero nosotros lo vimos y nosotros lo vimos ya cuando estaba configurado, ¿verdad? Nosotros no participamos de la discusión. Exacto, sí. ¿Verdad? Y nosotros, había unas cosas que estábamos de acuerdo, otras que no, pero nosotros siempre estuvimos en la posición de lo que se pudiera adelantar. Vamos a hacerlo. Adelantarlo. Okay. Y esa siempre fue nuestra posición en el proceso. Lo que se pueda adelantar para mejorar unas cosas que nosotros hay que hacerlo. Después trabajamos con lo que venga, pero lo que no podemos es que se quede igual. Exacto. Porque tanto el PNP entiende que hay unas cosas que hay que corregir. No, Edwin, claramente. En la entrevista de Edwin Mundo la semana pasada, él me lo dijo. Él fue puntual en decirme, dijo como 3 cosas. O sea, entonces, yo lo que digo es, yo digo, mano, ¿por qué esperar? Porque para mí, la razón por la cual esto no se enmendó es realmente porque se esperó hasta muy tarde. Y en el proceso, en el tiempo, entró un proceso político del Partido Popular que cambió el liderato y cambió la visión. Y de momento, de un día para otro, cambia la forma de negociar esto. Y pues obviamente se cayó lo que llevaba tiempo negociándose, pero digo, tan complicado era. Mira, yo lo que entiendo es que el proceso de un código electoral, y aquí quizás estoy siendo un poco Boy Scout, ¿verdad? Por decirlo así. El proceso de la estructura del proceso electoral de la Comisión Estatal de Elecciones debe trabajarse en un consenso más amplio. Debe crearse, yo creo que lo que funcionó del código anterior, que fue creado por una comisión donde tuvieron participación todos los partidos políticos. Y en este caso... Sí, pero en aquel caso eran 3 nada más. Claro, pero se logró. Y se logró un código que rigió por muchos años el proceso electoral. ¿Cuánto tiempo rigió ese código? ¿De qué año era? ¿Era del 78? Algo así, del 80 y pico, después de Valencia. Después de Valencia. O sea, estamos hablando de los 80 81. hasta el 2020. Se le hicieron unos enmiendas en el proceso, pero es un código que todo el mundo estaba conforme con los procesos en ese código. Y yo creo que esa es la base de... Yo creo que aquí hay que sentarse ante los retos tecnológicos y ante los retos económicos. Hay que sentarse todos los actores políticos del país y yo creo que hay la capacidad de generar un proyecto de ley a base de las experiencias que hemos tenido ahora, que sea más eficiente, más y claramente que sea más, que le brinde más legitimidad al proceso. Porque no podemos negar que aunque está el argumento, pero es que ustedes escogieron gente bajo ese código. Pero eso no puede ser el elemento, ¿verdad? Porque yo pude haber escogido gente para ese código y pude haber escogido más, quizás. Pero no lo escogí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te quiero decir con eso es que las experiencias que hemos tenido bajo este código, ninguna ha sido buena. Ninguna.
Ni primarias ni elecciones. Bueno, Tiene las elecciones del 2020. Pero las elecciones del 2020... que sí se rigieron por el código nuevo. Y tuvieron todo el issue del voto adelantado, que nosotros no pudimos que terminar. era la primera vez. Ok, sí, exacto. Pero el día de las elecciones no se había terminado de contar el voto adelantado. Exacto, pero en las no primarias, hubo conflicto con los resultados. Hubo conflicto en San Juan. El conflicto que se dio en San Juan por el voto adelantado. Exacto, sí. Y yo lo que creo es que la comisión no estaba lista para ese voto adelantado de la manera que está estructurado el código. Eso hay que revisarlo por completo. Ese voto adelantado dio el mismo problema en las primarias. En las primarias del PNP, que lo utilizó a mayor grado que lo utilizó el Popular. El Popular no tuvo problema, pero el PNP tuvo problemas. Pero tú piensas que ese problema que hubo en las primarias fue por el código o fue porque internamente ellos no se pusieron de acuerdo con hacer eso. Lo que pasa es que el código electoral tiene unas deficiencias en la regulación de ese voto adelantado que le permite a quien lo esté administrando de tener unos issues específicos ahí, específicamente problemas con las direcciones que no llegaban. Tú puedes determinar qué % de sobres de voto adelantado tuvo problemas o tiene problemas. Bueno, desde la perspectiva de las direcciones, ¿verdad? Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Correo General. La información que ellos nos dicen es que entre un 15 y un 20% de las direcciones pueden tener problemas. Okay. ¿Verdad? Nosotros hicimos un proceso con las recomendaciones mismas del Correo General de evaluar esas direcciones antes de grabarlas para eliminar lo mayor posible la problemática de las direcciones. ¿Por qué? Porque pues, la gente utiliza sus direcciones de una manera y el correo, si no están organizadas de una manera específica, puede ser que tengan problemas llegando. Y eso lo vemos diariamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Que se tardan en llegar o no hay problemas. Sí. Pues eso puede pasar con el correo. Así que nosotros tomamos unas medidas a base de las recomendaciones del propio correo, pero eso no va a eliminar por completo. Así que ciertamente nosotros tenemos que, vamos a suponer que sea como mínimo un 10%. Vamos a reducirlo un 5%. Coge el 5% de 145,000. Estás hablando de ¿verdad? Yo no soy bueno en las matemáticas. Bueno, si fueran 10%, serían 145. Exacto. No, 1.450. Exacto. ¿Verdad? No. ¿10? 14.500. Perdón, del 10%, 14.500. Perdóname, 10%, 14.500. Exacto. Más la mitad de eso, pues ponle 20 y pico de mil. Serían 29,000. Así que en ese sentido, un montón, limitarlo a eso. Pues, y esa gente que no lo reciba, ¿verdad? El correo el correo lo va a mantener por 15 días. O sea, si nosotros una vez lo enviemos, que yo creo que el grueso del envío va a ser entre este viernes y la semana que viene. Ok. Eso el correo lo va a mantener por 15 días. Si no le llega al elector, el elector tiene que ir a la urna, si no, lo vota. El elector si le llega temprano, va a tener tiempo. O sea, lo llega, lo llena, lo envía. Exacto, pero si no lo recibe, tiene que ir a la urna. Va a tener que ir a la urna, pero ¿qué pasa? Pues tú me dijiste que pueden llamar, pero ¿sabes qué? Mejor llame va a tener que ir a la urna, pero va a tener tener que ir al colegio añadido a mano. Ok. Porque no va a aparecer en las listas. Ok. No, pero entonces está bien. Esto es crónica de una muerte anunciada. Aquí va a haber problemas. O sea, ese elector, acuérdate que el elector que pide voto adelantado se excluye de las listas del correo. Por consiguiente, ese elector que no le llegue la papeleta y que llegue el 28, que es la fecha donde el correo nos dijo, y si nadie ha recogido esas papeletas el 28, las devolvemos. O sea, que si usted no ha recibido su voto al 28, 29 de noviembre, ¿verdad? De octubre, perdón, su papeleta, 28, 29, 30 de noviembre, si usted no la ha recibido, no la va a recibir. Uh-huh. ¿Verdad? Y usted va a tener que acudir al centro de votación. ¿Qué pasa? En el centro de votación usted no va a aparecer en las listas. Uh-huh. Y si no aparece en las listas, usted va a poder votar, pero en el colegio añadido a mano. Okay. ¿Qué medidas nosotros vamos a poder tomar si nosotros vemos que el patrón es sobre esto que estamos hablando?
pues ahí nos tendremos que sentar como comisión y tomar determinaciones de qué otros procesos podemos hacer para salvaguardar esto. Pero nosotros estamos desde ahora trabajando para que eso sea el mínimo, pero estoy hablando del issue del correo que está fuera de nuestras manos. Seguro. Claro, la comisión no puede controlar si las direcciones que se utilizaron los electores son direcciones correctas y que el correo las va a entregar correctamente. Mira, yo no te voy a preguntar hoy de todo este tema de la depuración de las listas, porque eso es otro issue que podemos estar ahí 2 horas hablando. Hay mucho que aclarar. Sí, hay mucho. Bueno, yo, si acaso, tengo una pregunta sobre el tema para estar claro. Yo he dicho, y aquí en hice el otro día, grabé un video donde establecí que había toda una conexión y sí había una teoría de conspiración que yo hice y la suscribo, por si acaso. No la hago en el vacío, creo que la hago con algo de conocimiento. De que el CPI, de la mano de la defensa legal de Victoria Ciudadana y su representación en la Comisión de las Elecciones y la campaña de Manuel Natal y sus conexiones con Nina Velázquez, tenían todo aquí un entramado para crear una crisis que yo digo que es ficticia, porque el planteamiento de la nota desde su título y subtítulo establecía que el sistema estaba plagado de errores y que abrían la puerta, y básicamente era concluyente que era para el engaño y la trampa y obviamente para robarse una elección. Y yo planteo que eso es mendaz, o sea, que es mentira, y estaba claro, ¿verdad? Porque hay una tergiversación de la información y una utilización de datos para crear esa tramoya, esa narrativa. Ok. Habiendo dicho eso, tú no tienes que suscribir lo que yo acabo de decir, pero, dime, ¿dónde tú crees que hay un error posiblemente en esa nota? Mira, de entrada ¿verdad? Yo le tengo mucho respeto a Manuel Álvarez, ¿verdad? El estadístico de muchos años del Partido Popular Democrático. No lo conozco, pero por lo que veo. Y ha sido una persona que ha mantenido, ¿verdad? Dentro de todo su aspecto, ¿verdad? Ha mantenido unas posiciones. Una verticalidad. Bien verticales, y ha sido un estudioso no tan solo del sistema de Puerto Rico, sino del sistema a través del mundo. Sí. Y es una de las personas que más sabe de eso en Puerto Rico. Yo creo que la información que publicó el Centro de Periodismo Informativo, de la manera en que lo hizo, fue más desinformar que informar. Si está atado a unas narrativas que se quieren crear o no, ¿verdad? Eso yo lo voy a dejar aparte. Déjamelo a mí. ¿Verdad? Eso yo lo dejo aparte en ese sentido, porque pueden haber gradaciones de ese proceso. Y a veces, ¿verdad? Son otros issues. Pero ciertamente el publicar que hay 900,000 muertos, que lo que reflejó la nota, o quizás el mensaje que la gente recibió, es que podían haber 900,000 muertos votando en las listas de votación, es totalmente erróneo. Y aquí hay que, ¿verdad?, hacer esa distinción en lo que son las listas de votación de lo que es el registro electoral, que son dos cosas totalmente distintas. No todo aquel que está en el registro electoral está en las listas de votación. Y entonces ellos lo que usaron fue el registro electoral gigante histórico, que ahí pueden haber los 900,000 muertos, pero eso no quiere decir que llegan a las listas de votación. Y lo ataron con las listas de votación con 2 ejemplos que pudieron encontrar de personas que habían fallecido que aparecen activos en la lista. Como para decir, si estos 2 están, esos 900,000 pueden estar. Y eso es falaz. Te lo tengo que decir. Eso es falaz argumentativamente. Si conoces de la estructura electoral y tienes acceso a información de la estructura electoral. Claramente Manuel lo explicó con mucha facilidad. Esos 2 que aparecían activos, esos 2 ejemplos aparecen activos porque las listas donde esas personas que todavía estaban activas, están activas, porque los electores se mantienen activos aún
cuando no voté en una elección, para la próxima todavía están activos. Estas personas murieron. Sí, pasan de una categoría a otra. Estas personas murieron, pasaron a A2, que son activos que no han votado en una elección anterior y no votó en la elección anterior porque estaba muerto. Pero cuando pasó a A2, el listado del colegio de votación donde a esa persona le tocaba votar se extravió. No llegó. Y eso pasa, errores humanos. De 4.500 colegios, 5.500 colegios, que en 20, 30, 40 colegios no llegue la lista. Eso puede pasar. Esa lista no llega. ¿Y cuál es la regla que se aplica para todos? Los votantes que estaban adjudicados a ese colegio donde la lista se perdió, se ponen como activos. Porque tú no vas a penalizar porque una lista se perdió a un elector que en efecto votó y ponerlo que no votó. Pues se ponen todos que votaron. Ciertamente eso no quiere decir que en efecto la persona votó. Hay que hacer una investigación adicional. Eso no quiere decir que en Puerto Rico no puedan votar personas por un muerto. Puede pasar. Sí. Yo creo que con las máquinas de colegio, con las máquinas electrónicas y los accesorios que tenemos en los colegios, eso está, el vaciado de listas que se daba antes o que alegaban que se daban, eso en los colegios es muy poco probable. Sí. Yo lo que creo sí que donde puede haber sus issues es en el voto adelantado. Y el voto adelantado por correo. ¿Por qué? Porque una persona... Nadie lo está viendo. Nadie lo está viendo. Y una persona que acaba de morir o que murió recientemente, sus familiares pueden tener acceso a la información electoral. A la que lo único que necesita es la copia de la tarjeta electoral. Y que pueda haber y la alguien, pones ahí. Y puede haber alguien que haya solicitado el voto. Y murió. Falleció el otro día. Y le llegó y alguien votó. O sea, eso yo lo puedo entender. Y eso puede pasar. Pero que sea... Mi cuestionamiento con eso es que sea al punto que se pueda reclamar un fraude estructurado a través de ese voto. Tienen que probármelo. Yo en eso, ¿verdad? Soy bien con medio. Eso tiene que venir probado. Que hay posible juego con las solicitudes, de cómo se las buscamos, de qué hacemos, juegos que se dan en el voto a domicilio. Pero esos son juegos que uno es bien imposible de establecer. Por ejemplo, tú tienes alcaldes que son incumbentes en el voto adelantado a domicilio. ¿A quiénes mandan a buscar el voto? A sus gente, a sus ayudantes. Y a sus ayudantes. Y en un municipio, pues un viejito, esto, lo otro, que esa presión, que no es una presión ilegal, pero que está ahí, eso se da. Pero ese es el juego político. Eso yo lo entiendo. Eso no constituye fraude, que no debería pasar. No debería pasar. Pero es el juego político y tenemos que bregar con él. En lo que es igual no es ventaja, en la medida en que, esta es la, yo lo veo, que si lo pueden hacer todos los partidos, obviamente que las estructuras de los partidos, unos tienen más que otros, eso también lo entiendo. Pero mira, yo no, evidentemente el voto adelantado es un tema, o sea, el voto adelantado es un tema. Yo te quería preguntar, a raíz de eso, la presidenta de la comisión refiere al CPI, el Departamento de Justicia. Ahora te voy a decir mi opinión también antes que tú me digas la tuya. Yo creo que no lo debe haber hecho. Yo creo que el CPI, yo sé dónde vienen las listas, yo sé, es que ¿verdad? El que no hay que quiera ser ciego, que sea ciego, pero está claro, ¿verdad? Y posiblemente yo no me queda claro que en proyección, en este momento, la acción de la presidenta redunde. Alimenta una narrativa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo pienso. Alimenta una narrativa. Y yo sé que uno a veces no tiene... Si uno siente que uno tiene que tomar unas decisiones no matter what, pues uno debe decir, pues no matter a qué narrativa alimenta, yo tengo que tomar esta decisión, la tomo. Pero en la situación en la que estamos, pienso que fue un error de juicio. Y así lo ha expresado Javier también desde nuestra perspectiva. Pienso que fue un error de juicio el hacerlo. Yo creo que Javier debió haber sido... No haber dicho nada. Yo pienso que eso te tocaba a ti. Esto lo estoy diciendo yo aquí como... Porque yo pienso que... Mira lo que yo creo. Porque yo creo que posiblemente la acción de la presidenta está correcta. Lo que pasa es que en el momento... Eso no es una... Esa acción puede tomarse después de las elecciones. Pero eso no prescribe. Eso si utilizaron ilegalmente o se proveyó una información confidencial que la ley protege, eso no va a prescribir en un mes.
Eso es una acción que está ahí y la investigación puede ser posterior a que va a ser el proceso. ¿Por qué? Porque ahora mismo el CPI es quien está creando una narrativa en contra tuya conjunto con Victoria Ciudadana y los demás. Entonces, tú le estás alimentando. Mira, foul, no quiere la... Y ojo. Esa proyección de víctima, sí, que en Puerto Rico la tenemos demasiado entre cuero y carne, sí, no es buena. Y no es buena porque aquí tenemos que enfrentar esto de frente, ¿verdad? Y yo en eso, yo creo que Javier tenía todo el derecho de hacer la expresión y lo hizo a la luz de la información que tienen de mi parte, ¿verdad? Porque estamos en conversaciones constantes y él como candidato tiene el derecho de hacerlo en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido, velar la pulcritud del proceso es un elemento, pero hay sus términos, sus tiempos y cómo hacerlo. ¿Por qué ir contra el medio? Si tú tienes un proceso también ilegal en la transmisión, que claramente alguien tiene que haberle dado acceso. Seguro. Pues tú empiezas por ahí. Nosotros vamos a hacer una investigación interna para nosotros poder identificar quiénes de los que tenían la responsabilidad interna ya entiendo eso, lo hacen. Y quizás no en este momento. Tú tienes un término adicional para exacto. hacerlo, como tú dices. Eso es lo que yo planteo. Así que desde esa, y tú lo manejas de una manera, ¿verdad? Pero la presidenta está en esa posición. Sí, yo pienso también que eso debió haber sido algo que debió haber consultado con todos los demás comisionados electorales, una determinación como esa. Porque ella nos lo ha expresado, que ella entiende que eso es su prerrogativa administrativa. Sí. Pero también en el momento electoral que lo está haciendo, pues... Yo puedo entender que la presidenta... Porque, ojo, la presidenta está bajo fuego todos los días. Y yo creo que ¿verdad? Yo puedo tener mis discrepancias con sus decisiones en momentos dados. Pero creo que le ha tocado vivir un momento muy injusto por el propio código. El código y la realidad política. Porque ha enfrentado como presidenta interina un proceso que debía haber sido enfrentado por un presidente. En propiedad. Y un presidente interino o una presidenta interina. Sí. Porque son complicadísimos los procesos. De acuerdo. Y ella le ha tocado manejar eso sola. Sí. Sola con una comisión que ha ido perdiendo empleados claves, que son memoria histórica en la comisión, por también otros asuntos relacionados a la paga, a los procesos, ¿verdad?, internos de la comisión, que se ha ido perdiendo. Y ella le ha tocado un grupo alrededor de ella reducido de asesores que a ella sola para tomar todas las determinaciones. Y en ese aspecto yo creo que ellas tienen una situación muy difícil. Pero también se debe, si vamos a buscar la raíz de todo esto, puedo decir, también se debe a que hay un gobierno compartido y que la legislatura no quiso reconfirmar a Francisco Rosado Colomel, porque si lo hubiesen confirmado estuviera ahí todavía, o que no se pudo llegar a un proceso. Lo que pasa es que el proceso que tiene el código para la elección es un proceso que lo vimos fue fallido en ese sentido. Tú puedes decir que el Tribunal Supremo, después el otro... Pero en algún momento ustedes iban a llegar nuevamente a la mesa a tomar una determinación de si les extendían o no. Y posiblemente, te vas a hacerte la pregunta correctamente. Si te hubiese llegado a la mesa la decisión de dejar a Francisco Rosado Colomel o no, ¿tú hubiese dicho que sí? Bueno, en ese sentido, en ese momento yo no estaba como comisionado electoral. Okay. Yo... yo estaba Nelson Rosario. Yo estuve en el proceso electoral hasta el final del 2020. Con Rosado Colomel yo tuve mis discrepancias, pero hasta el final del 2020 yo no tenía ningún issue con él. Yo sé que del 2021 en adelante hubo unas decisiones que fueron conflictivas con los demás comisionados electorales y ese tipo de cosas. Hubo sus controversias con relación a él. Yo le guardo mucho respeto a Colomel personalmente, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ¿qué hubiese pasado? No sé, porque no tuve la experiencia del manejo diario de la comisión con él durante el 2021 en adelante. Así que... Por lo que tú ves de la comisión y lo que tú ves del proceso y lo que ves de los partidos, ¿tú crees que hay un partido en Puerto Rico que se quiere robar las elecciones? Yo creo que, como siempre, hay partidos, los partidos todos quieren ganar. Sí. Y los partidos van a tratar de empujar las reglas hasta donde puedan. Y aquellos que tienen más poder van a empujarlas más fuerte. Y nosotros lo que estamos velando
desde nuestra perspectiva, es que esas reglas se mantengan donde tienen que mantenerse. De nuevo, estamos funcionando en un sistema de desconfianza y la desconfianza presume que el otro va a querer ir más allá de las reglas. Y ese es el issue. A veces juzgamos la dinámica que se da en la Comisión Estatal de Elecciones a la luz de otros criterios que no son los que se dan allí. Entonces, un sistema basado en la desconfianza, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que presumir que tú no vas a seguir las reglas para inclinar la balanza a tu favor. Y tú tienes que presumirle a mí que yo no voy a seguir las reglas para inclinar mi balanza a mi favor. Y yo te velo a ti y tú me velas a mí. Ese sistema va a crear una controversia y va a crear narrativa. Este está usando el mollero, se está pasando de la línea. Mírelo, lo dejaron pasarse de la línea. Esa discusión va a ser constante. Y la capacidad que tengamos los comisionados de mirar eso y aún dentro de la desconfianza tomar decisiones para que esto se mueva, es lo que hace mover el proceso político. ¿Tú crees que el sistema como está se presta para que alguien se robe las elecciones? Yo tengo preocupación, y siempre lo he dicho, y lo tengo ahí, del voto adelantado por correo, en el sentido, claro, no es que haya una, ¿cómo te digo? Una maquinación concertada de una forma en específico, pero sí el voto adelantado por correo se presta para que en unas circunstancias y una forma yo pueda manipular la reglamentación que hay para así tener acceso a unos votos que no necesariamente hubiesen sido tomados. La magnitud de ese voto, ¿cuál es? Eso es lo que nos toca a nosotros supervisar. Y hay veces que tenemos problemas por la falta de representación en una específica, en OSIPE, por la falta de representación en secretaría, en unas áreas específicas que nos dan la capacidad a nosotros como comisionados tener una visión clara de lo que está sucediendo y tener los números al día que nos dicen, pues es que no, yo no sé lo que está pasando, no puedo darte fe de lo que está sucediendo ahí. Y eso crea un issue, ¿verdad? Y una discusión genuina. Si ese issue llega al punto de tirar la balanza de un lado o de otro en el resultado de una elección, depende de la capacidad que nosotros tengamos para supervisar ese proceso. Y por eso es la lucha constante de nosotros, de estar levantando bandera. Mira, aquí hay que tomar medidas. Esto tiene que controlarse de esta forma. Como está reglamentado el voto adelantado por correo, a mí me preocupa grandemente. Okay. Que vaya a llegar al punto del fraude, yo no te lo puedo decir hoy. Y yo voy a ser muy cuidadoso con levantar esa bandera. Pero sí, hay elementos que si no los cuidamos, pueden abrir la puerta. O sea, por lo que puedo concluir de tu respuesta y de lo que tú me has explicado, particularmente sobre el voto adelantado, hay un proceso que es ciego para todos, más que para el que solamente es visible para el que lo gestiona o el que lo... Eso, y puedo ver que tú de eso desconfíes. Ok, ya entiendo eso. Ok. Te vamos a cerrar, pero tú haces una pregunta y no tiene que ver con ninguno de estos issues. Tiene que ver con... ¿Tú has hecho alguna vez observación electoral fuera de Puerto Rico? No, nunca. Ok. ¿Y has participado en algún proceso electoral fuera de Puerto Rico? Nunca. Ok. Está bien. Es que a mí siempre siempre me es interesante cuando tú puedes comparar lo que tiene Puerto Rico versus lo que tiene... Yo vivía en un estado. Viví en 2 estados distintos. Y participé de procesos electorales en un estado en el que vivía y un estado que me tocó ser observador electoral en 2 ocasiones con el Departamento de Justicia Federal. Y obviamente tú ves el proceso, tú participas del proceso, tú observas el proceso. Y yo anoté mentalmente ciertas cosas de los procesos que a mí siempre yo me quedaba con la quijada en el piso. Porque para mí era algo que yo decía, pero wow, que esto aquí es así. No ID, poca verificación, pocas bien abierto el proceso, poco secreto, informal, la fila, la otra, la gente diciendo no se puede repartir promoción supuestamente allí, pero tú los veías a la gente repartiendo de flyer en la entrada. Participaban, había participación, a veces yo ni sabía ni de qué partido eran, o si eran de partido, eran voluntarios. Y yo decía, o sea, y yo lo comparo siempre con Puerto Rico. Mi abuelo fue funcionario electoral un montón de tiempo y un tío mío también. Y yo recuerdo y yo decía, wow, o sea, los procesos, sin duda, yo creo que en Puerto Rico son más rigurosos
por la experiencia, ¿ves? Pero siempre te hago una pregunta porque siempre puedo comparar. Mira, yo no he estado presente. Sí he estudiado los, ¿verdad?, sistemas en Estados Unidos y he visto, no he participado, pero he estado en elecciones presentes cuando se está dando el proceso, no como observador, pero presente en España, por ejemplo. Y uno ve las diferencias, ¿verdad? Y lo que uno estudia. Yo no, con estas críticas al proceso y al código, yo no estoy diciendo que Puerto Rico tiene el peor sistema electoral. No. Bajo ningún concepto. Y compararlos con sistemas electorales, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, como con los que se ha comparado Venezuela, lo que fuese, tampoco, no los conozco tampoco de la manera en que están, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva yo pienso, yo no estoy diciendo que con estas críticas que el proceso no sea un proceso, pero no sea un proceso bueno, ni sea un proceso confiable. Pero hay unos elementos que nosotros tenemos que cuidar. ¿Qué más? La participación electoral ha ido reduciéndose y eso va más allá de simplemente el aspecto demográfico. Eso refleja algo. Refleja una apatía a los procesos electorales, puede ser a los partidos, pero también puede ser una apatía a la estructura electoral. Yo creo que es a la política. Puede ser la política, pero no podemos descartar que algo tenga que ver con eso. Lo segundo es esa baja participación política, pues, y de la manera que hemos experimentado estas últimas votaciones con los problemas que hemos tenido, pues yo creo que ameritan hacer un análisis y afinar donde tengamos que afinar. Que tengamos un proceso electoral donde hay unas limitaciones al fraude, ciertamente, pero tenemos que seguirlas afinando, porque la tecnología va a traer otros retos. Y el uso de la tecnología hay que implementarla de una manera correcta. Antes, como yo te dije, el proceso de posible fraude eran los colegios electorales. Yo creo que eso lo hemos controlado bastante. Ahora el proceso que tenemos que mirar es este proceso más de tecnología, electrónico, el uso del voto adelantado, cómo se cuenta, cómo se trabaja, y la implementación de la tecnología tiene que ir fundamentada en un estudio claro de esto, que es cada vez más a donde se va a ir llevando esto, la gente va a querer ir el proceso. Así que va a requerir de un afinamiento, pero yo creo que en Puerto Rico la gente, con la participación que tenemos, lo que estamos haciendo, las luchas, los reclamos que estamos haciendo, va dirigido a que podemos confiar en el resultado de las elecciones. El primero que voy a decir, o por lo menos mi conciencia no me va a dejar de pasar el 5 de noviembre, y si yo pienso que hubo algo que es fraude, yo voy a decirlo, yo no tengo ningún problema. Hasta ahora, yo sí veo unos asuntos de pelea, de me quiero pasar aquí, me quiero controlar acá, porque tengo más poder, y nos toca a nosotros levantar la bandera y quejarnos y empezar a decir, no, esto tiene que ser hasta aquí. Pero de ahí a levantar el asunto del fraude, yo no estoy en ese barco. Si quieres saber de los procesos de Venezuela, háblate con Juan, que Juan llama a Maduro y son panas y ellos saben un montón de eso. Mira, Juanma, gracias mil por haber venido acá. Y espero que haya podido ayudar. No, esta conversación bien buena y yo te quería tener porque quería hablar contigo porque yo creo que en Puerto Rico algo bueno está pasando en la política. Yo creo que hay más actores políticos, hay más actores que son parte del proceso. Y aunque yo quizá yo puedo ver lo que tú estás viviendo, porque tú estás en un proceso incipiente y de crecimiento, y yo lo puedo ver de una manera distinta como tú la ves, pero tu perspectiva y tu experiencia no tiene precio cuando se trata de que tú lo estás viendo todos los días y estás viendo cómo tú entiendes que puede ser mejor. Y eso yo lo valoro y lo tesoro mucho. Y por eso te agradezco mucho. Y te deseo siempre mucho éxito en lo que hagas. Gracias. Y a usted, si le gustó lo que estamos haciendo aquí, dele like, suscríbase, comente, que más adelante vamos a continuar produciendo contenido con sus sugerencias, con sus comentarios, y algunos de los comentarios, bueno o malo, déjelo que nosotros vamos también a contestárselo. Será hasta la próxima.